Bien, saludos como siempre a toda nuestra gente que nos ven a través de este programa Criterio y Justicia con Ariel, un programa que se ha convertido en un toque de queda en cuanto a lo que tiene que ver con contenido jurídico y social en esta parte del país, República Dominicana. Javier, saludos. Este programa no solamente se ha convertido en un toque de queda, sino en un referente. Sí. Saludos para todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestros canales de YouTube, siempre indicándole que nos den like y compartan para que nos ayuden a llegar más lejos. Así es, tenemos algunas informaciones importantes a raíz del hecho que ocurrió aquella vez la noche del 14 de mayo de este año en el sector de Río Chil. ¿Recuerda, Javier, cuando murió un miembro de la Policía Nacional, Ángelo Medina, sí, y producto de esa lamentable muerte, 3 personas están detenidas guardando prisión preventiva en el día de hoy, entre ellos 2 menores? Agregarle también que producto de la detención de esos 2 menores y del adulto que están detenidos actualmente, se produjo una lucha por parte de varios sectores de la ciudad de Barahona, donde han enarbolado una consigna estableciendo la inocencia de esos muchachos, estableciendo que ellos no tienen absolutamente nada que ver con esa... Sí, y realmente la población se empoderó de ese caso, por la propia circunstancia en la que ocurrió, que deja muchas dudas por las informaciones que ya se conocen y las informaciones nuevas que han salido producto del proceso de investigación, que es importante que la población lo conozca, porque los resultados de la investigación, como va hasta el día de hoy, de una u otra forma le están dando razón a esa población, a esa comunidad que se ha puesto del lado de los 3 jóvenes que están presos, porque entienden que son inocentes y que se ha construido alrededor de ellos una coartada que lo que busca es como buscar como un culpable en lugar de identificar realmente lo que realmente pasó en ese momento. Es que esa ha sido la percepción de la sociedad barahonera. Es que cuando nosotros nos referimos a la lucha que se ha encauzado para que esos jóvenes sean puestos en libertad y nos referimos a algunos sectores de la sociedad civil, lo hacemos con cierta timidez. ¿Por qué? Porque realmente ha sido Barahona entera que se ha puesto de pie solicitándole tanto a la Policía Nacional como al Ministerio Público que encauce una investigación real y que establezca realmente quiénes son los responsables de ese hecho, porque esa teoría no se la cree nadie. Incluso fíjate, Ariel, que hay unos programas que se graban, valga la redundancia, en Nueva York, la comunidad dominicana en Nueva York, específicamente la comunidad de la ciudad de Barahona, que fue donde ocurrió el hecho. Y todos tienen una voz unísona. Es que hay muchas cosas que no encajan dentro de ese cuadro fáctico del hecho. Por ejemplo, para que se vea un poco la circunstancia en la que ocurren los hechos, estamos hablando de 3 jóvenes, 2 adolescentes que, ¿verdad? Todavía no son mayores de edad, y un adulto, pero ese adulto lo que tiene son como 19 años de edad. Ahora, en una investigación que hemos hecho y respaldada por la propia población, la comunidad, ¿verdad? Resulta que esos muchachos no tienen antecedentes penales. Ningunos. Son muchachos que incluso pertenecen hasta a un equipo de payasos que lo que llevan es diversión a los cumpleaños, y conozco a su patrón, si se le puede decir así, a su líder en lo que tiene que ver con la actividad de payaso y animación de fiesta, que es un militar que habló conmigo y me dio la mejor referencia de esos muchachos. Hablé con profesores que le dieron clase a esos muchachos, que hablamos con ellos. Fuimos al lugar donde ellos viven y parece mentira, no encontramos una sola persona que hablara en mal de ellos.
Pero recuerda que nosotros nos trasladamos al barrio, ¿verdad? Allá en el barrio hablamos con líderes comunitarios. Y casualmente, y no es por defender, porque no estamos defendiendo a nadie, casualmente estaba la mayoría de la población de ese barrio. Y como tú dijiste, no hubo ni ha habido todavía una sola persona que diga lo contrario de esos jóvenes. Es tan así, Ariel, que todavía hasta el día de hoy, la empresa que tenía contratado al adulto que está detenido, que tiene alrededor de 19, 20 años, todavía está dando certificaciones estableciendo que esa persona aún al día de hoy, ellos le tienen su puesto de trabajo ahí, porque son muchachos que evidentemente han tenido un comportamiento totalmente sociable en esa barriada. Ahora, y que se dedican a actividades culturales. Ahora, hay un asunto que la propia policía no ha aclarado, para que tú veas todo lo que, la oscuridad que rodea este caso. A pesar de que se dijo mucho al principio, unos medios de comunicación se hicieron eco de eso, pero la policía no ha aclarado la información que ha salido de que esos policías estaban asignados al bloque de Camboya, ¿verdad? Pertenecían al team de Camboya y se trasladaron al sector de Río Chin. ¿Tú sabes cuántos kilómetros la distancia que hay entre Camboya y Río Chin? Es mucho. Entonces, esa parte no se ha aclarado y lo que arroja un poco de duda al proceso. Ahora, el lugar donde ocurren los hechos es un lugar que lo único que hay es monte. No hay nada, ni siquiera energía eléctrica hay en ese lugar, que yo no entiendo cómo la policía pudo identificar supuestamente situaciones que son dudosas al día de hoy. Pero, ¿qué ha hecho el Ministerio Público en este caso? Los muchachos tienen prisión preventiva y tienen ya 2 meses y unos días con prisión preventiva. Pero, ¿qué ha salido de nuevo en las investigaciones que nosotros establecemos que van en la línea de lo que la comunidad está diciendo sobre la inocencia de ese caso? ¿Qué ha salido de nuevo en la investigación? Se ha confirmado, señores, oigan, se ha confirmado mediante experticia, ¿verdad?, científica, que los muchachos, tanto los 2 adolescentes como el joven que están presos, no dispararon. Esos 3, tú estás escuchando lo que yo te estoy diciendo. Nosotros tenemos aquí, que ya tú y yo hemos leído, nosotros tenemos aquí una copia de la experticia que se le hizo, el análisis que se le hizo a las evidencias que se tomaron de los dorsos de la mano y de los brazos de esos 3 muchachos, y la policía científica, la propia policía, la policía científica está diciendo que no hay residuos de pólvora, o sea, que esos muchachos no dispararon. Pero yo te hago una pregunta entonces ahora. A ellos lo apresaron supuestamente en flagrante delito. Pero si lo apresan en flagrante delito, no hay forma alguna de que si ellos dispararon salieran negativos. Pero ese fue uno de los temas de discusión que nosotros tuvimos en principio. Porque recuerda que incluso cuando a ellos lo agarran en flagrante delito, que todas las notas sinópticas de la Policía Nacional, incluso el relato fáctico del Ministerio Público lo establece, que fueron agarrados en flagrante delito. Y nosotros incluso pusimos en dudas, cuando estuvimos discutiendo sobre ese punto, pusimos en duda sobre los posibles resultados de esa prueba de absorción atómica que se iba a practicar a esos jóvenes. ¿Por qué lo pusimos en duda en un momento determinado? Porque resulta que quien está acusando es la Policía Nacional. Y la policía no puede investigarse ella misma. Pero o sea, claro que sí. La policía es parte de un evento que ocurre de esa naturaleza, pero también es la que hace la investigación. Por eso, en ese momento, nosotros dudamos incluso de que ese resultado sea un resultado creíble. Pero fíjense ahora, se despejaron las dudas. Correcto. Resulta que los muchachos nos dispararon. Y yo creo en la policía a partir de ahí. Esta es una situación que hay que verla de forma positiva. Ahora, yo me hago la pregunta. Si lo agarran en flagrante delito, resulta que ellos
no tienen residuos de pólvora ni en la mano ni en los brazos, o sea, que no dispararon, probado con una experticia que se le hizo de manera oficial. ¿Quién mató a Ángelo Medina? Esa es una duda que el Ministerio Público todavía no la ha aclarado. ¿Y tú sabes por qué? Porque en lo que va en el proceso de investigación, según la información que nosotros tenemos oficial en la mano, no se ha hecho, aún no se ha hecho, ni se ha solicitado, ni piensa solicitarse una experticia balística con las armas de los policías, de los 3 policías que andaban con Ángelo Medina. Entonces, ¿por llama suspicacia eso? ¿Pero que el Ministerio Público no lo haya hecho desde el principio. Oye, vamos a 2 meses. El Ministerio Público solicitó, oye, ¿cuál experticia solicitó el Ministerio Público? Una comparación entre los 13 casquillos que encontraron en la escena y el proyectil que encontraron en el cadáver, en el cuerpo de Ángelo y en la base de datos de la Policía Nacional. ¿Tú sabes cuál fue el resultado que vino? Que los 13 casquillos fueron disparados por 3 armas de fuego diferentes. Por 3 armas de fuego diferentes. Y hay 3 policías a los que no se le ha hecho la experticia a las armas. Pero aparte de eso, dice el resultado del análisis, que no hay comparación alguna con el sistema, con la base de datos de la policía. O sea que las 3 armas que dispararon, esos 13 casquillos, no tienen ningún tipo de relación con las evidencias que hay en la base de datos a nivel nacional de la Policía Científica. Eso quiere decir que hay 3 armas de fuego que no se han analizado. 3 armas de fuego que según las experticias dispararon los 13 casquillos que están ahí. Ahora, si los muchachos no dispararon, porque ya se demostró, y hay 13 casquillos que fueron disparados por 3 armas de fuego, ¿por qué no hacerle la experticia a las 3 armas de los 3 policías que andaban con Ángelo para descartar y ver si posiblemente Ángelo falleció producto hasta de un fuego amigo? Porque eso puede pasar. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Claro que en sí. Un tiroteo, en un fuego cruzado, un compañero sin querer mate a otro y eso es hasta un homicidio involuntario. Que eso se puede entender. Lo que no se entiende es por qué hay diligencias investigativas que ni siquiera se han hecho. Mira, yo pienso, Ariel, que este caso, desde el principio, lo han mal encauzado. Y pienso que ese mal encauzamiento que ha tenido ese proceso por parte de la Fiscalía del Distrito Judicial de Barahona, diría yo, tiene un matiz en el fondo. Primero, lo extraño del caso es que ni la Fiscalía del Distrito Judicial de Barahona, ni la propia policía le han dicho a la sociedad qué hacía ese team de policía que pertenecen al equipo de Camboya en el área de Río Chil. Eso no es establecido. Y recuerda que hace alrededor de un mes nosotros hicimos un programa aquí donde nosotros discutimos esa parte. Sí. Que la Policía Nacional tenía que establecerle necesariamente a la sociedad de Barahona qué hacía ese equipo de policía a una distancia de más de 10 kilómetros. Porque entre el lugar de donde ocurrió el hecho y el lugar al que ellos pertenecían, que estaban asignados, que es el barrio Camboya, hay alrededor de 10 kilómetros de distancia. Eso es lo primero. ¿Qué ustedes decían ahí? Segundo punto, que se debe de aclarar. ¿Qué ustedes hacían específicamente en ese lugar que todos conocemos? Barahona entero, la ciudad de Barahona entera, conoce ese lugar donde cayó ese policía. Es un lugar que a partir de las 6 de la tarde tú no te ves la palma de la mano. Por ahí no hay electrificación en ningún lado. Pero además nosotros sabemos que en ese lugar se han hecho bellaquerías. Mucha bellaquería, incluso en ese lugar han matado personas. Pues claro. ¿Qué hacía la policía ahí? Claro. Ese es el primer punto. Bueno, por ahí es que el Ministerio Público debe de encauzar su investigación. La policía, en principio se entiende que tiene que estar en todos los sitios, en principio. O sea, la policía tiene que patrullar todas las áreas. Ahora, la pregunta que tú estás haciendo es,
que no se ha aclarado el hecho de que hay un team de Camboya que está a kilómetros de su área de responsabilidad y nadie ha aclarado eso. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿se ha solicitado alguna información certificada para que eso se aclare? Todavía no. Y el tiempo va avanzando. Lo que a mí me preocupa es que, viendo algunas debilidades de la justicia, sobre todo cuando estos casos son mediáticos, que se venga a tomar el testimonio interesado de 3 policías y que con ese testimonio incoherente, contradictorio, se condenen a unos muchachos a 20 años en el caso del adulto. No es posible. No es posible. O sea, es que la justicia puede hacerlo. Ahora, eso sería injusto. Sí, pero con esta prueba que tú tienes, porque tú partes de un escenario donde ya científicamente se demostró que los muchachos no dispararon. Claro, pero entonces ahora, a partir de que llega la prueba de balística del INASIF, tú tienes otro escenario. Sí. ¿Cuál es el otro escenario? Que tú tienes un documento oficial donde le está diciendo al Ministerio Público, a la Policía Nacional, a las partes en el proceso, que esos jóvenes no dispararon. No dispararon. Entonces yo te pregunto, ¿cómo piensa el Ministerio Público presentar un acto conclusivo en contra de esos jóvenes, presentando acusación? Mira, ¿De qué forma? Mira, yo no dudo que lo hagan. Y si lo hacen, lo van a hacer con la única base probatoria del testimonio de los 3 policías que andaban con él. Ahora, la característica de la escena de noche, una oscuridad tremenda, en un lugar donde transita toda persona, la gente, y la versión de que se tiene de que en el lugar donde dice que arrestaron los muchachos no fue el lugar. Esa versión se ha dicho mucho. ¿Entiendes? No es posible vincular a esos muchachos con eso. Y mire, yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que se identifique el culpable de esa muerte. Claro que sí. Ángelo Medina tiene familia. Claro. Ángelo Medina tiene una familia que sufre y que no va a reponer esa pérdida. Nosotros no estamos defendiendo culpable. Nosotros lo que queremos es, por el bien de la justicia y hasta por el bien de la estabilidad emocional de la familia de Ángelo, que el verdadero responsable sea identificado, aún sea de su propio compañero, de forma accidental. Para eso yo entiendo que el Ministerio Público debe darle un giro a la investigación. Tú dices que ellos dicen que hubo un enfrentamiento a tiro. Pero por lo menos vamos a dar el beneficio de la duda. Cojan esas 3 pistolas, esos 3 policías, y compárenlo con los caquillos que encontraron en la escena del crimen. Ni eso han hecho. Pero oye, supongamos que ellos lo hagan, porque lógicamente existen proposiciones de diligencia y todavía estamos en la fase de pero yo te investigación. pregunto, al cadáver de Ángelo se le sacó un proyectil. Porque, oye, otra cosa, la trayectoria de la bala que mató a Ángelo fue de frente. Entró por aquí, por la parte baja del cuello, más para arriba del chaleco antibala, o sea que fue de frente. Entonces yo te digo, ¿por qué ese proyectil no se ha comparado con la pistola de los 3 policías? Eso llama suspicacia. La única pistola que se analizó, ¿tú sabes cuál es? La pistola del propio muerto. Eso llama suspicacia. O sea, hacen una solicitud para una experticia balística y solamente solicitan la experticia con la pistola de Ángelo y no requieren la pistola de los policías para eso. Eso no es arrojar dudas sobre un proceso. Pero que desde el principio nosotros hemos establecido, Ariel, que en este proceso hay más dudas que cualquier situación que ellos puedan plantear ante un tribunal. Hay un caso muy penoso que ocurrió en esta ciudad de Barahona y yo lo dije al principio y al final se dio como yo lo dije. ¿Tú recuerdas un joven que mataron en la cafetería de Fidel, que era empleado de Fidel? Claro que sí. Que atracaron y mataron a un joven. Sí, lamentable. ¿Tú sabes qué hicieron? Claro. ¿Tú sabes qué hicieron? Rápidamente apresaron a cualquiera. Hicieron una rueda de prensa que agarraron los asesinos y matadores de ese muchacho. Le dieron prisión preventiva, porque aquí desde que se habla de muerte es prisión preventiva. Y resulta que a los 3 meses el Ministerio Público archivó el expediente. Sí.
porque no pudo demostrar eso. Sí, o sea, no se tomaron el tiempo, la policía no se tomó el tiempo para investigar, porque quieren apresar rápidamente, llenar estadísticas y decir, se resolvió un caso. Correcto. Porque todavía se entiende que cuando tú apresas a una persona, un sospechoso, ya el caso se cerró. Por eso es que viene entonces la impunidad. Y la impunidad no favorece ni siquiera el clima de inversión de un país. Mira, Ariel, yo lamento mucho la situación de la muerte de ese joven. Mucho. Esa familia anda destrozada. Y eso se trató básicamente porque la policía lo que quiso fue salcochar ese proceso. Pero nosotros viniendo al tema principal, que es el tema de la muerte del policía Ángelo Medina, que como tú dijiste lo lamentamos muchísimo, lo lamentamos mucho, bastante. Pero hay que entender que el Ministerio Público ha encauzado mal ese proceso, muy mal. Y además, yo entiendo que el Ministerio Público o la Policía Nacional, por decirlo así, debe de darle un giro a la investigación, necesariamente. Y otro punto elemental, yo tengo la certeza, quizás, la certeza, de que hay fiscales a lo interno del Distrito Judicial de Barahona que están de acuerdo en que ese caso se archive con relación a esos 3 imputados, esos 2 menores y el adulto que está detenido en Barahona. Yo tengo la certeza de eso. Te digo una cosa. Algunos de ellos, de manera extrajudicial, porque tú conversas con la gente, están convencidos que esos muchachos no saben de eso. Pero claro, pero no toman una decisión. No. ¿Por qué? Porque entienden que si toman una decisión están enfrentando a la policía. No es enfrentar a la policía. Tú sabes los amigos que yo tengo policía, que yo sé que ellos me aprecian y que yo lo aprecio. Son muchos. Incluso hay policías que tienen dudas sobre lo que pasó en ese momento, oficiales que tienen dudas. Claro que sí. Pero nadie quiere hablar porque es que la gente entiende que tú estás enfrentando y estás hablando mal del otro. Es que no puede ser. Si mañana un hijo tuyo, un hermano tuyo, un tío tuyo, un amigo, alguien cercano tuyo, vive una situación como esa, ¿cómo tú te vas a sentir? ¿Cómo tú te vas a sentir? Tú te vas a sentir incómodo. Es como los policías retirados, los oficiales retirados, que se quejan porque los oficiales y la policía activa supuestamente lo maltratan. Pero cuando tú estuviste activo, tú fuiste parte de ese sistema que ahora te está oprimiendo. O sea, hay la cosa hay que pensarla. Correcto. Bien, yo entiendo que el llamado que hay que hacerle a las autoridades del Ministerio Público es que, partiendo de lo que establece el artículo 260 de la objetividad, que por favor extiendan las investigaciones y que no se limiten, porque hay 3 jóvenes, 2 adolescentes y un adulto de 19 años, que podrían verse en el paredón de la muerte. Y eso es triste e injusto. Bien. Gracias por escucharnos. Ustedes que siempre están ahí con nosotros. Esperamos que compartan este programa, que comenten, que le den like y que siempre nos sigan como hasta ahora lo han hecho. Javier, saludos. No, simplemente decirle al Ministerio Público que encauce bien la investigación. Que le encauce bien. Y será hasta la próxima. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Suberví, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.